es sumamente valiosa porque es bastante utilizada en aquellas áreas donde hay un acceso limitado a las instalaciones de diagnóstico avanzadas. Entonces representa un método simple y accesible para poder identificar esta enfermedad y ayuda a tomar decisiones oportunas en el diagnóstico de la misma. Hay que tomar en cuenta que el diagnóstico de la salmonela es un tanto complejo. La sintomatología en los pacientes no siempre es tal cual se ve en los libros. Esta puede ser confundida con otro tipo de condiciones. Entonces, para eso es el uso de esta prueba para un diagnóstico y manejo oportunos y adecuados. Claro que también hay otras pruebitas que pueden ayudar y que son un poco más específicas detectando el ADN de la bacteria, pero hablando del contexto, hablando del entorno como tal, la reacción de Vidal es ampliamente utilizada porque es accesible y sobre todo está bastante disponible en más áreas. Entonces, como tal, el procedimiento a manera general eh, inicia con la recolección de la muestra de sangre en el paciente, el análisis de laboratorio identificando la presencia y los niveles de los anticuerpos contra los antígenos O y H de la bacteria y sus resultados van a ser interpretados observando los títulos de anticuerpos que prácticamente reflejan la concentración de los anticuerpos en la sangre del paciente. Esto determina si es que hay una infección activa o si es que no hay la infección y se trata de un proceso bastante sencillo, un proceso que no es invasivo y que generalmente se da de manera inmediata. Pero hay que tener en consideración qué factores van a influir dentro de esta prueba. Entonces, algunos factores que pueden influir en los resultados de la misma son la vacunación previa, en donde pacientes que han sido vacunados previamente pueden mostrar títulos elevados de anticuerpos, incluso si es que no hay una infección activa. También, si es que hay un historial de infecciones previas por salmonela, que puede generar que hayan anticuerpos persistentes en el torrente sanguíneo y esto generalmente puede causar falsos positivos al momento de realizar la prueba. También un fenómeno conocido como la reactividad cruzada, en donde la prueba de Vidal puede producir resultados falsos positivos si es que los anticuerpos reaccionan de manera cruzada con otras bacterias que pueden causar síntomas similares a los que produce la bacteria, la salmonela. Y también influye el momento en el que se realiza la prueba, ya que en muchas de las veces cuando es un inicio de la infección, los niveles de los anticuerpos pueden ser demasiado bajos para detectarlos, entonces se requieren pruebas confirmatorias que se pueden realizar después de 1 o 2 semanas y ahí vamos a obtener un diagnóstico más preciso. Ahora, enfocándonos en la importancia de esta prueba, ¿por qué la reacción de Vidal es tan importante? Ya mencionamos algunos puntos anteriormente. Dentro de estos, el diagnóstico precoz de la fiebre tifoidea, ayudando a confirmar estas infecciones y de esta manera se garantiza una intervención y un tratamiento oportuno. Además, nos permite distinguir entre las infecciones activas y también si es que han habido exposiciones pasadas al medir los niveles de anticuerpos nos va a ayudar muchísimo para la decisión de tratamiento que nosotros tomamos al momento de realizar la prueba con resultados precisos que nos ayudan como profesionales de la salud a seleccionar los tratamientos adecuados, de manera que se reduce el riesgo por complicaciones de la enfermedad y se previene también la propagación de la misma. Además es sumamente importante porque nos ayuda en el monitoreo de los brotes, sobre todo como les menciono, en zonas donde la prevalencia de la salmonelosis de la fiebre tifoidea es bastante elevada y especialmente en aquellas zonas donde por ejemplo, hay ciertas condiciones que hacen que la zona tenga mayor probabilidad de presentar alto número de casos. Por ejemplo, aquellas zonas que no tienen adecuado saneamiento. Entonces, esta prueba nos ayuda para rastrear los brotes y ayudar en los esfuerzos de salud pública para prevenir los mismos y también para evaluar si estos casos son sospechosos de la enfermedad. Entonces, a manera de resumen, los beneficios de esta prueba es que es una prueba rentable y simple, es una herramienta diagnóstica sencilla, es asequible y esto hace que sea muy accesible para el diagnóstico de la fiebre tifoidea en los entornos limitados, su utilidad en áreas remotas y además su ayuda y su contribución para las guías de tratamiento y también para el control de brotes que hablamos anteriormente.
Sin embargo, hay que hablar también de las limitaciones que esta puede presentar y algo que hay que tener en consideración es un fenómeno que se llama la prevalencia serológica. Nosotros no tenemos un recuento de anticuerpos que podamos decir que es específico y que se ve en las personas sanas. Entonces, esto deja como una brecha al no haber un punto de corte específico, entonces puede haber un poco de problema al momento de la interpretación de los resultados. Además de que la sensibilidad y la especificidad de esta prueba no es tan alta a comparación de otras pruebas que se pueden realizar para diagnosticar la fiebre tifoidea. Tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 77%. Entonces, esto hace que la prueba presente estas limitaciones. Sin embargo, los beneficios son más, ya que, como les mencioné, es asequible, se puede utilizar en áreas remotas, es rápida, no, el procedimiento no es invasivo, entonces es una prueba bastante útil. Listo, entonces eso con respecto a la reacción de Vidal, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Veo algo en el chat. El link de asistencia. ¿Ninguna pregunta? Doctora Angisita, tenemos una pregunta aquí con el curso. Está justamente en el chat. Está el estudiante poniendo este momento. Lo que ellos quieren saber, pues se les dio ya también en clase sobre la interpretación de un título de Vidal de 1/160. ¿Cómo actuaría usted como médico? Le quieren preguntar. Pues el libro, la literatura nos dice que consideramos positivo en 1/320 o más. Entonces, ¿qué haríamos con un título de reacción así? Justamente ya está escribiendo el estudiante, esperemos que se refleje en el chat. Ya. A ver, dice la pregunta. Ya, en un resultado de Vidal sobre 1/160. Ya, bueno, como tal, como mencioné, lo que el primer paso es un título alto como tal no nos va a confirmar por sí solo la fiebre tifoidea. Las razones es porque la prueba de Vidal puede generar falsos positivos por otro tipo de infecciones, como por ejemplo enfermedades autoinmunes u otros procesos infecciosos como la malaria y el dengue. Puede haber reacciones cruzadas, puede haber infecciones pasadas y generalmente también esto se puede presentar en zonas endémicas donde el nivel basal de la prueba puede ser naturalmente elevado. Entonces esto nos lleva a que nosotros también tenemos que hacer una evaluación en el contexto clínico. Si nosotros bien sabemos que las pruebas diagnósticas las pruebas de laboratorio son pruebas complementarias a la anamnesis y el examen físico que nosotros hacemos inicialmente cuando llega un paciente. Entonces nosotros como médicos, antes de enviar una prueba diagnóstica, tenemos que correlacionar la clínica para, en base a eso, nosotros enviar la prueba. Entonces, si es que nosotros tenemos una prueba con títulos altos de los anticuerpos, relacionamos con síntomas, fiebre alta, el malestar general, si es que hay otro tipo de síntomas como el dolor abdominal, si es que hay visceromelias, si es que hay síntomas de trastornos gastrointestinales y en base a eso nosotros determinamos si es que el cuadro clínico es significativo a lo que nos está dando como resultado la prueba.
También después de eso, lo que nosotros podríamos hacer es determinar con una prueba, una siguiente prueba, si es que hay un aumento de 4 veces el resultado de los títulos de anticuerpos. Entonces, aquí prácticamente lo que nosotros hacemos es, primero realizamos una prueba y si es que tenemos todavía esta duda que no correlaciona con la clínica, después de 7 a 10 días, nosotros podríamos hacer una nueva prueba y evaluar si es que este resultado nos da, es sugestivo de una infección activa. Consideramos el tipo de anticuerpo y después podemos considerar también otras pruebas confirmatorias que nos ayuden a determinar esto. El estándar de esto podría ser un hemocultivo, podríamos utilizar un coprocultivo o en entornos, en hospitales de mayor nivel, podríamos nosotros también utilizar, si es que hay disponibilidad, de la prueba PCR. En base a esto, nosotros iniciamos el tratamiento si es que hay el soporte clínico y microbiológico e iniciamos el tratamiento específico para el caso del paciente. No sé si es que quedó claro. Gracias, Doc. Ya, listo. ¿No hay ninguna otra pregunta con respecto a esto? Creo que no. Ya. Entonces, ahora pasando de la reacción de Vidal, vamos a hablar un poquito de las pruebas para determinar el síndrome TORCH. Entonces, antes de nada, bueno, como ya mencioné, cuando hablamos de TORCH, hablamos de un síndrome que representa un conjunto de diversas infecciones. Alguien que me diga cuáles son las infecciones que son parte de este síndrome. Toxoplasmosis. Bien. La O de otros como la sífilis, la R de rubiola, la C de Bien. citomegalovirus y la H de herpes, tanto uno como dos. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Sí, específicamente estas son las condiciones que se observan en el síndrome de Torch. ¿Ya? ¿Por qué es importante hablar de este síndrome y por qué las pruebas diagnósticas con este síndrome son sumamente importantes? ¿Quién me puede decir? ¿A quién afecta principalmente? Al bebé, al feto, Muy bien, principalmente. perfecto. ¿Ya? Entonces, al ser un síndrome que puede producir una gran serie de complicaciones a nivel del recién nacido, es importante tenerlo en consideración y es algo que no puede faltar en los paneles y a los exámenes de laboratorio de una mujer que está embarazada, ¿verdad? Entonces, pasemos a hablar un poquito más a detalle de esta prueba. Como tal, la prueba de la serología del TORCH está basada especialmente en la medición de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que es la técnica más empleada para la detección de los agentes infecciosos en este síndrome. Eh, Como tal, la prueba se realiza con una muestrita de sangre, suero o plasma, se coloca en el pocillo de la tira reactiva, se agregan las gotitas del buffer y se espera el resultado que tiene que ser interpretado dependiendo de si es que hay positividad en los anticuerpos de inmunoglobulina M, que nos va a indicar si es que es una infección reciente o activa. Si es que hay anticuerpos inmunoglobulina G positivos, esto nos sugiere una exposición previa o una inmunidad a la infección como tal, y los resultados negativos nos indican que no hay exposición y que tampoco hay una infección previa. Pero cuando nosotros tenemos un resultado anormal, cuando tenemos un resultado positivo, esto puede requerir, es importante tener en cuenta que se pueden requerir otras pruebas diagnósticas adicionales y entonces nosotros vamos a dar la intervención médica como tal. ¿Qué factores van a influir en la positividad o en la negatividad de esta prueba? Primero, el historial de vacunación, como lo que habíamos hablado anteriormente en la reacción de Vidal. Las vacunas para algunas infecciones, por ejemplo, contra la rubiola, pueden producir e inducir que hayan estos niveles elevados de anticuerpos. También la cronicidad, la presencia de condiciones crónicas que pueden afectar las respuestas inmunes de la paciente, con problemas de salud adyacentes, como por ejemplo las enfermedades inmunes. También los métodos de laboratorio que se utilizan, porque la variación en algunas técnicas de laboratorio pueden producir resultados diferentes, y también el momento en el cual se realiza la prueba
ya que específicamente en los casos de infección temprana puede ser que no se produzca un conteo de anticuerpos que sean detectables. El beneficio de esta prueba es que nos permite la detección temprana de todas las condiciones que forman parte de este síndrome. Y esto es especialmente importante porque una detección temprana se traduce a que haya menores afectaciones en el bebé, ¿verdad? También porque esta nos permite realizar una evaluación general. Un solo panel, ustedes ven que nos permite abarcar una gran serie de diversas enfermedades. Entonces, esto también es bastante beneficioso de esta prueba. Además, nos ayuda también para establecer algunas guías de medidas preventivas, ayudándonos a implementar intervenciones oportunas y esto nos ayuda de manera consecuente a reducir cualquier tipo de riesgo. Y además apoya la planificación del embarazo. Esto garantiza mejores resultados en salud materna y en salud fetal y esto es parte fundamental de los exámenes que se realizan de rutina a una mujer embarazada. Creo que mi internet está un poquito mal. No sé si es que se me cortó o si está bien. Le escuchamos muy bien, doctora Angie. ¿Se me escucha? Ya. Muchas gracias, doctora. Sino que me salió una cosita, un cuadrito que decía que mi internet estaba un poquito mal, entonces por eso preguntaba. Pero bueno, muchas gracias. Ya, ahora avancemos. Bueno, hablamos especialmente de la importancia de esta prueba. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, las complicaciones para el recién nacido son las que son, el recién nacido es quien más va a verse afectado debido a la presencia de una de estas enfermedades. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden producir para el recién nacido? Se puede producir un retraso en el crecimiento, cuando hablamos de la vida intrauterina, puede haber un retraso en el crecimiento intrauterino y al momento de nacer el bebé puede presentar problemas como microcefalia, puede presentar hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, hay un retraso en el desarrollo, puede haber posteriormente discapacidades en el aprendizaje y además también pueden presentarse diversos defectos cardíacos en el paciente. Entonces, para poder prevenir esto, es importante realizar esta prueba. Si bien es cierto, a nivel mundial, los casos de TORCH han ido en gran manera. Al menos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, según la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud, en el año 2020 solamente 2 casos de TORCH a nivel de país fueron identificados, pero hay que tener en consideración por qué es importante realizar la prueba, porque en un contexto un poquito más amplio, por ejemplo, cuando hablamos de América Latina como tal, algunas condiciones como la rubiola o la misma toxoplasmosis tienen prevalencias elevadas. Entonces, esto nos indica a nosotros que hay una urgente necesidad de estrategias eficientes para la detección de estas enfermedades y, por ende, reducir los riesgos que estas pueden tener a nivel de los recién nacidos. Ya. Antes, algo que quería hacer alusión antes de pasar a las pruebas de sífilis. Como les mencioné, los exámenes para detectar el TORCH son herramientas esenciales dentro del enfoque preventivo del sistema de salud ecuatoriano y estos forman parte, se especifica que forman parte de los controles prenatales, lo cual está detallado también en la Estrategia Nacional de Reducción de la Muerte Materna y Neonatal. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la salud pública ecuatoriana, esto está integrado en el paquete básico de atención prenatal. Especialmente en quienes nosotros tenemos que realizar esta prueba, y esto les va a servir muchísimo, sobre todo cuando estén en su rural,
Especialmente se le tiene que realizar a pacientes que tienen antecedentes de abortos recurrentes, que tienen infecciones previas, en pacientes embarazadas que tienen fiebre de etiología desconocida, si es que también las pacientes tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo el contacto con animales portadores de la enfermedad, como por ejemplo los gatitos que son portadores de la toxoplasmosis, también pacientes que tengan esquemas de vacunación incompletos o en pacientes donde el diagnóstico del embarazo se dio de manera tardía. Entonces, esto nos permite implementar esta pruebita y esto nos permite también establecer intervenciones dirigidas al tratamiento farmacológico específico, el seguimiento de la paciente y también hacer referencia a centros más especializados en caso de que nosotros ya podamos determinar durante los controles prenatales que puede haber una potencial complicación. Listo. Ahora, vamos a pasar a hablar a la pruebita del BDRL. No sé si es que habrá alguna preguntita en el chat de revisar. Listo. No hay preguntas, entonces vamos a seguir con la prueba del BDRL. Entonces, la prueba del BDRL por el acrónimo son las pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas. Hablando específicamente de la prueba BDRL, es una prueba serológica que se utiliza para detectar y diagnosticar la sífilis. Esta pruebita detecta los anticuerpos en la sangre que el cuerpo produce como respuesta a la infección por el Treponema pallidum, que es la bacteria que produce la sífilis, y como nosotros sabemos, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Esta se va a transmitir debido al contacto sexual con lesiones infectadas de las membranas mucosas o también de abrasiones en la piel, también, pero puede ser transmitida por transfusiones sanguíneas y especialmente quiero hacer énfasis en la sífilis transplacentaria que se da de madre al feto. ¿Por qué hago especial énfasis en esto? Porque la sífilis de transmisión madre-hijo es especialmente devastadora por los efectos que va a tener en el bebé y la carga en la morbilidad y la mortalidad que tiene esta sífilis congénita es bastante alta. Por eso hago énfasis en esta clasificación como tal. Entonces, una vez hablando de la prueba, esta prueba es un análisis de sangre que se utiliza para detectar esta enfermedad. Es una prueba no treponémica que detecta los anticuerpos producidos por el cuerpo en respuesta a la infección y esto la hace una herramienta esencial para la detección temprana, el seguimiento del tratamiento y las intervenciones de salud pública que puedan desarrollarse para reducir la carga de esta enfermedad. Los resultados van a ser interpretados de manera que son o reactivos o no reactivos. Un resultado no reactivo nos indica que no hay evidencia de la infección como tal en el cuerpo. Un resultado reactivo indica la presencia de anticuerpos que sugieren la infección por sífilis, pero también esta prueba puede darnos resultados falsos positivos debido a que pueden haber un aumento de los títulos de anticuerpos, sobre todo en otras condiciones como por ejemplo el lupus u otras condiciones autoinmunes, o también en casos de pacientes que hayan recibido vacunas recientemente. Y es especialmente importante también porque también aparte de la detección inicial de la sífilis, también nos permite hacer un seguimiento del tratamiento al evaluar cómo los anticuerpos se han reducido posterior a que se ha iniciado el tratamiento antibiótico para tratar la enfermedad como tal. ¿Cuándo se recomienda que esta prueba se realice? Primero, cuando hay los síntomas, especialmente en aquellas personas donde han habido posible exposición a la enfermedad. Pacientes que tengan sintomatología como presencia de llagas, presencias de úlceras en la región genital, una inflamación de los ganglios linfáticos o también, en algunos casos, también sintomatología de pacientes que llegan como un cuadro similar al de la gripe. También en exámenes de rutina durante el embarazo o simplemente como parte de un panel de detección de enfermedades de transmisión sexual en personas que tienen una vida sexual activa y que quieren llevar un recuento de esto, o también muchas de las veces esto se realiza especialmente en profesionales de la salud. Por ejemplo, cuando se inicia el internado o cuando se inicia el año de salud rural, esto es parte del protocolo para poder ingresar a trabajar en la casa de salud.
También realizarlo en grupos de alto riesgo. Como les mencioné, las personas que mantienen una vida sexual activa, especialmente aquellos quienes tienen múltiples parejas sexuales o que tienen antecedentes de relaciones sexuales sin protección. Realizar también un seguimiento del tratamiento de la sífilis para garantizar que la infección haya sido erradicada después de la terapia antibiótica, o también en aquellos pacientes que ya empiecen a presentar síntomas neurológicos de la misma, en donde ya no solamente se puede hacer la prueba en sangre, sino también se puede realizar a nivel de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los beneficios de la prueba del BDRL? Es una prueba no invasiva y rápida con un simple análisis de sangre que no genera mayor molestia en el paciente que el mismo pinchacito. Es una prueba accesible que está ampliamente disponible en clínicas y centros de diagnóstico. Tiene una sensibilidad bastante alta para la sífilis activa, sobre todo cuando estamos hablando de una sífilis en etapas secundarias. Y también esta prueba apoya muchísimo a los objetivos de salud pública. ¿Por qué? Porque nos ayuda una vez con un diagnóstico temprano, nos ayuda a un tratamiento oportuno y nos ayuda también a reducir la propagación de la enfermedad como tal. Pero, ¿cuáles son sus limitaciones? Hay la posibilidad de resultados falsos positivos y negativos que requieran pruebas confirmatorias para un diagnóstico mucho más preciso. Esta prueba es un poco limitada en la sífilis tardía, porque su sensibilidad disminuye muchísimo en las etapas posteriores de la enfermedad, y lo que habíamos mencionado anteriormente, la prueba por sí sola, si no hay clínica, si no hay sintomatología y si no conocemos los antecedentes del paciente, no podemos enviar a realizar esta prueba. Entonces, siempre tener en consideración esta parte de la correlación clínica antes de solicitar estas pruebas, porque las pruebas diagnósticas, como mencioné anteriormente, son pruebas que nos complementan, pero la anamnesis y el examen físico son la parte primordial para poder realizar un diagnóstico adecuado. Aquí les he puesto el algoritmo para el diagnóstico de la sífilis utilizando las pruebas no treponémicas. Entonces, aquí nosotros vemos lo que les estaba mencionando. Primerito, realizar la anamnesis y el examen físico. Si es que en base a la anamnesis y el examen físico nosotros ya pensamos que puede haber una probable infección, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es realizar ya las pruebas que nos ayuden a determinar si hay o no una infección activa. Realizamos la prueba de BDRL. Si es que no es reactiva, descartamos la presencia de una sífilis actual. Si es que es reactiva, podemos recurrir a las pruebas treponémicas para poder hacer un diagnóstico un poco más acertado, si es que el caso lo amerita, y de esta manera ya también iniciamos el tratamiento. Ahora, ¿por qué esta prueba es especialmente importante? Porque esta prueba, cuando hablamos en un contexto de la salud pública, es crucial para la detección temprana de esta enfermedad, especialmente en las mujeres embarazadas. Nos ayuda a prevenir la sífilis congénita en otros pacientes que no están cursando con el cuadro de embarazo. También la detección temprana nos ayuda para disminuir la transmisión de la enfermedad y nos permite iniciar los tratamientos adecuados para evitar las complicaciones en los pacientes. Es una prueba que tiene bajo costo y una alta accesibilidad, convirtiéndola en una herramienta muy efectiva en los programas de salud pública por el diagnóstico rápido que se realiza, porque además nos puede permitir controlar brotes epidémicos de una manera más adecuada, abordándolos de manera más amplia, y también porque nos ayuda a monitorear la eficacia del tratamiento, además de que es esencial para también promover, y esta parte es sumamente importante, para promover la salud sexual y reproductiva y reducir las complicaciones asociadas en esta enfermedad. Ya. A ver, veo algo en el chat. La pregunta, buenos días. Ay, buenos días, perdón, me he muteado. Ya. ¿Cuál sería la prueba confirmatoria para los falsos positivos en este caso? ¿Y cuál sería la prueba treponémica que para confirmar, ya que el BDLR no es, se podría decir, confirmatoria?
Ay, perdón, ¿me pueden repetir la pregunta porque se me está cortando un poquito el internet? Ya. ¿Me escucha ahí? Sí, un poquito cortadito. Ya, la pregunta era, ¿cuál sería la prueba confirmatoria para los falsos positivos en este caso? Mm, ¿Ahí me escuchan? Ya, Sí. ya, listo. Ya, entonces las pruebas treponémicas en caso de que necesitemos un diagnóstico confirmatorio, luego de realizar la prueba del BDRL. Ya, bueno, las pruebas treponémicas que nosotros podemos utilizar para una detección de anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, podemos utilizar una prueba que se llama la FTA-ABS, que es el Fluorescent Treponemal Antibody Absorption. Es una prueba confirmatoria un poco más clásica y también es bastante importante porque es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante más elevada a comparación de la prueba del BDRL. También hay la hemoaglutinación para el treponema pallidum o también la aglutinación en partículas, que es una prueba bastante utilizada y bastante confiable y que tiene una especificidad un tanto equivalente con la prueba anterior que mencioné, que es el FTA. Y también se pueden utilizar los inmunoensayos enzimáticos o también la quemoluminiscencia, que son especialmente utilizados en laboratorios modernos y que tienen una alta sensibilidad, sobre todo en los casos de sífilis temprana, donde el BDRL puede tener un poquito menos de sensibilidad. Cualquiera de estas tres pruebas es aceptada como una prueba confirmatoria después de que ya tenemos un resultado al momento de realizar el BDRL. Tengo un artículo, de hecho, que habla un poquito de esta parte del algoritmo de diagnóstico del BDRL que les puedo compartir también, chicos, después si es que ustedes quieren como que un poquito más de detalle sobre estas pruebas. Muchas No sé si me gracias. quedó claro. Ya. Eh, Déjeme ver si es que hay alguna otra preguntita en el chat. Ya. A ver, tenemos dos preguntas. El diagnóstico ¿qué estoy haciendo? Ya. El diagnóstico del BDR, el papel del BDRL para el diagnóstico de la neurosífilis y el significado del BDRL de menos de 1.1. Entonces, primero voy con la primera pregunta. Para la interpretación de un BDRL bajo de valores 1.1, 1.2, esto es un valor reactivo, pero de bajo título, y es bastante frecuente. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tenemos estos valores, estamos hablando de falsos positivos biológicos. Estos pueden ocurrir por diversas condiciones. Como les mencioné anteriormente, los falsos positivos se pueden presentar cuando hay otro tipo de condiciones que están afectando al paciente. Entonces, esto puede producirse cuando hay un embarazo. Entonces, por eso es necesario la confirmación después. Cuando hay otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades de carácter viral, como por ejemplo enfermedad por VIH, hepatitis, mononucleosis, también lo que había mencionado anteriormente, enfermedades autoinmunes, específicamente el lupus o también otras condiciones como la artritis reumatoide, en pacientes que estén cursando por enfermedades bacterianas como la tuberculosis, y también esto se puede ver en algunos pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, como por ejemplo pacientes que hacen uso de drogas endovenosas o también pacientes que tienen una edad avanzada. Sin embargo, también podemos considerar esto como una infección que puede estar en las fases primarias. Entonces, para esto requeriríamos una prueba confirmatoria después, porque, como les menciono, no hay tanta especificidad, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad, cuando utilizamos el BDRL. Entonces, los títulos de anticuerpos pueden ser bajos en esas etapas iniciales y después pueden ir en aumento. Entonces, también podemos tomarlo en consideración en esto y en infecciones también que son infecciones pasadas o cuando estamos hablando de una parte tardía, de una infección tardía, porque como les mencioné, también la especificidad no es tan alta en las etapas posteriores de la enfermedad. Eso con respecto a la interpretación de esos resultados del eh,
del BDRL de 1.1 y 1.2. Y ahora hablando del uso del BDRL como tal para el diagnóstico de una neurosífilis, esta es un poco controversial porque como tal el BDRL en suero no nos va a diagnosticar la neurosífilis. Por eso les mencionaba que esto es importante de realizar, pero en muestras de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque si es que nosotros las realizamos en suero, claro que no nos va a determinar, no nos va a poder determinar específicamente si es que nosotros tenemos pacientes que tengan ya una sintomatología neurológica. La prueba en suero no es tan específica. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y en base a eso hacer la prueba del BDRL. Cuando nosotros tenemos un resultado positivo de BDRL en el líquido cefalorraquídeo, la neurosífilis está confirmada, sobre todo en aquellos pacientes que sí tienen de hecho los síntomas neurológicos. Si es que no si es que no nos da un valor reactivo, si es que nos da un valor negativo, no podríamos descartar como tal la neurosífilis porque la sensibilidad es relativamente baja, pero tenemos que tenemos que también correlacionarlo con la clínica del paciente y también los antecedentes del paciente. Entonces, específicamente, cuando solicitamos las pruebas en líquido cefalorraquídeo, cuando hay síntomas como, por ejemplo, déficit cognitivo, los pacientes pierden de la nada los sentidos de la audición y de la visión, pacientes que tengan antecedentes de una meningitis crónica, pacientes con ataques convulsivos y en base a eso, si es que nosotros tenemos un paciente que presenta estas condiciones, posteriormente realizamos el BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Gracias, doctora Angie. Podemos continuar. Ya, listo, doctora. Ya, y finalmente vamos a hablar de las pruebas para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué es principalmente importante o trascendental que nosotros hablemos del diagnóstico serológico del VIH? Porque esta enfermedad nosotros sabemos que representa una enfermedad de una gravedad bastante elevada y que si es que no es tratada de manera oportuna, puede ir avanzando y desarrollarse en lo que nosotros conocemos como el SIDA y los pacientes tienen mayores riesgos debido al compromiso de su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, sobre todo por esto es de suma importancia hablar de esta enfermedad, hablar de la gravedad de la misma y también hablar de cómo podemos nosotros diagnosticarla y qué medidas podemos tomar posterior al diagnóstico para poder garantizar un buen estilo de vida en el paciente que posee esta enfermedad. Eh, por esto, la Organización Mundial de la Salud ha establecido ciertos objetivos para que nosotros podamos desarrollar las pruebas contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Primerito, la seguridad biológica. Esto especialmente en los pacientes que son donadores de sangre, donadores de órganos, en pacientes donadores de semen o de óvulos, porque esto garantiza que los pacientes que van a ser receptores no contraigan la enfermedad en caso de que el donador la tenga. Se han visto muchísimos casos a nivel mundial de que personas después de realizarse una transfusión sanguínea han sido contagiados de VIH. Entonces es sumamente importante esta parte de la seguridad biológica y es uno de los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Después, el diagnóstico propiamente dicho del VIH, el diagnóstico temprano mediante las pruebas serológicas nos permiten iniciar de manera oportuna el tratamiento antirretroviral y esto nos ayuda consecuentemente a reducir la mortalidad y también la transmisión de este virus hacia otras personas. Además, también uno de los objetivos es la vigilancia seroepidemiológica. ¿Por qué? Porque al realizar esta prueba y tener resultados de esta prueba nos permite el monitoreo de la prevalencia del VIH en una población y nos permite orientar a políticas de prevención y de tratamiento, evaluando si es que las intervenciones en el sistema de salud están siendo efectivas. Y finalmente para la investigación, porque realizar estas pruebas nos permite o como que nos permite buscar
una constante mejoría en la rapidez, en la precisión y también en la accesibilidad hacia diferentes métodos diagnósticos, además también de explorar nuevas formas que podrían darse para el diagnóstico del VIH y también el monitoreo de la enfermedad y posteriormente también ayudarnos a desarrollar tratamientos con con menores efectos adversos o incluso llegar, quién sabe, potencialmente a una cura de la enfermedad. Eh, Ahora hablando específicamente de las pruebas de VIH, les he puesto este cuadrito especialmente porque en el algoritmo de diagnóstico del VIH van a ver ustedes que a veces se realiza una prueba de tercera generación y que después se necesita la confirmación con una prueba de cuarta generación. Pero le voy a pasar por cuestión de tiempo, pero en general, el resumen de todo esto es que a medida que la generación va aumentando, el método es un poco más específico, la eficacia del método diagnóstico es un poquito mejor a medida que avanza la generación y también la sensibilidad y la especificidad son un poco mejores porque algunas de estas generaciones combinan diferentes pruebas y hacen que el diagnóstico sea un poco más específico y también dependiendo de en qué fase se encuentra la enfermedad. Claro que cuando hablamos de un aumento en la generación de la prueba, también los costos son más elevados, pero de cualquier manera es importante tener reconocimiento de que las pruebas de VIH pueden llegar hasta las pruebas moleculares, que son las de quinta generación. Aquí les he puesto el algoritmo de diagnóstico que nosotros tenemos especificado en las guías de diagnóstico del Ministerio de Salud Pública. Y lo que les mencionaba, ¿por qué era importante saber eso de las generaciones? Porque en base a eso nosotros vamos siguiendo el algoritmo de diagnóstico. Entonces, la primera prueba que se va a realizar, primerito, lo que había mencionado anteriormente, una anamnesis y examen físico adecuado en el paciente. Sobre todo aquí influye la parte de la anamnesis porque ahí nosotros sabemos si es que la persona ha tenido prácticas sexuales de riesgo, si es que ha tenido relaciones sexuales sin el uso de los métodos de protección, si es que es una persona que tiene múltiples parejas sexuales, si es que es trabajador sexual, todo eso. Entonces nosotros eso lo abordamos en la parte de la anamnesis. Una vez que nosotros tenemos eso y tenemos una sospecha de infección por VIH, pasamos a la primera prueba, que son las pruebas rápidas de cuarta generación, que estas están disponibles en la mayoría de los laboratorios clínicos a nivel de los hospitales. Un resultado reactivo nos permite nos indica que tenemos que realizar una segunda prueba con la pruebita de tercera generación y en base a eso nosotros ya damos una interpretación del resultado. Si es que es un diagnóstico, si es que en la prueba de tercera generación es positiva, no, ya tenemos un diagnóstico positivo de VIH. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es remitir a las unidades de atención integral de VIH para que se inicie un tratamiento y para que se haga también la valoración integral en los pacientes. No sé si es que alguien sabe qué nomás se hace aparte de iniciar el tratamiento retroviral. ¿Qué más se hace una vez que se diagnostica VIH en un paciente? Se suele remitir consulta con psicología para el acompañamiento. Como Ajá, sigue siendo, perfecto. como el VIH sigue siendo una enfermedad estigmatizada, al final las personas no suelen tomarlo como de buena manera, a pesar de que Ujú. actualmente el índice de vida es como llevar una enfermedad crónica normal como otras, entonces se da ese acompañamiento. Perfecto. Muchísimas gracias. Eso como uno de los puntos y a mi parecer es uno de los puntos más importantes que se tienen que tomar una vez que existe el diagnóstico de VIH. Tal vez alguna otra idea de alguna otra de las intervenciones que se realizan una vez que se da el diagnóstico. El seguimiento a parejas sexuales que ha tenido el paciente. Ya también, muy bien, esa Bien. parte también es sumamente importante y no puede pasar desapercibida porque hay el riesgo de que la pareja sexual del paciente también haya contraído la enfermedad, entonces se tiene que hacer el abordaje también a la pareja. Perfecto. Ya, y algo más que también se hace una vez que se ha dado también un diagnóstico, es que en los pacientes con VIH también se les manda una serie de vacunas que tienen que colocarse.
¿Por qué? Por el compromiso del sistema inmunológico. Entonces, todo esto tiene que ser hecho una vez de que nosotros interpretamos el diagnóstico positivo para VIH, el acompañamiento por psicología, el inicio del tratamiento retroviral, el abordaje también de las parejas sexuales y toda esta parte de las vacunas y también incluso a los pacientes se les envía como profilaxis el tratamiento contra la tuberculosis. ¿Ya? Esto como tal no tiene que ver con la prueba diagnóstica, pero es de conocimiento general para que ustedes lo tengan en cuenta, chicos, en caso de que ustedes vieran un caso en el que ya se diagnostica como tal la enfermedad. ¿Listo? Entonces, eso con respecto al algoritmo de diagnóstico. Y una parte que también creo que es muy importante es mencionar que ahora actualmente para el diagnóstico de VIH también hay la autoprueba que se puede realizar la persona sin necesidad de ir a un laboratorio ni nada de eso, ¿ya? Es una pruebita que se realiza con una muestra de saliva y que eh, esta prueba entró en vigencia, si no estoy mal, en febrero del año anterior. Cuando yo estaba haciendo mi año de salud rural, empezó ya este plan piloto a nivel de ciertas casas de salud en el país. En el caso de Azuay, en el Centro de Salud Carlos de Elizalde. ¿Cómo se realiza este proceso? Los pacientes se acercan, si es que tienen la sospecha o si es que tienen un antecedente de alguna relación sexual de riesgo, entonces se acercan al centro de salud y piden que les den la prueba de VIH con la muestrita de la saliva. Los pacientes se pueden hacer esa prueba en su casa si es que saben cómo, se les explica cómo se tiene que interpretar el resultado. Si es que el resultado es positivo, se sigue el algoritmo que mencioné anteriormente para hacer una confirmación del diagnóstico. Si es que sale negativo, el paciente puede estar tranquilo. Pero creo que esta parte también es muy importante de mencionar porque lo que mencionábamos anteriormente, el estigma es bastante grande y muchas veces pacientes que han tenido la exposición a una conducta sexual de riesgo tienen miedo porque sienten que pueden ser criticados o sienten vergüenza de asistir a pedir uno de estos exámenes. Entonces, es importante abordar esto como especialmente cuando hablamos de salud pública para que los casos que pueden ser potencialmente positivos en un futuro no se queden sin ser tratados y el paciente no tenga que vivir con las complicaciones que acarrea el no iniciar un tratamiento oportuno para el VIH. Mi doctora Angie, mil disculpas que le interrumpa, muy interesante su conferencia, pero en virtud al tiempo vamos a dar paso a la doctora Patricia Ochoa, nuestra querida subdecana de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, docente también de la Cátedra de Laboratorio Clínico en quinto ciclo de Medicina Cuenca, para el agradecimiento final. Listo, doctor, muchas gracias. Angie, ¿cómo está? Buenos días. Agradecemos sobremanera su predisposición y el haber aceptado dictar esta clase espejo, que para nuestros estudiantes va a ser muy importante, puesto que estamos justamente